culminamos el módulo 1, cuyo nombre era Introducción a la Inteligencia Artificial, el cual constaba de 5 temas, lo que es el concepto de la IA, la historia y evolución de la IA, la inteligencia artificial en las distintas disciplinas, el panorama empresarial de la inteligencia artificial y el futuro de la inteligencia artificial, ¿no? Culminamos con este tema, haciendo referencia en la primera diapositiva a estas 2 películas que sería interesante que las puedan ver. Antes de empezar el módulo 2, quisiera dejarles y leerles este pequeño fragmento denominado La Piedra, según internet, de un autor anónimo. Comenta que el distraído tropezó con ella, la piedra. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino cansado la utilizó como asiento. Para los niños fue un juguete. David mató a Goliat con una piedra, ¿no?, lanzada por su onda. Y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura, ¿no?, esculpiendo la piedra con compa y cincel. En todos los casos mencionados, la diferencia no estuvo en la piedra, todos fueron piedras, pero la diferencia estuvo en el hombre, en la persona, puede ser también una mujer. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. ¿Por qué pongo este fragmento? Básicamente por el último tema del módulo 1, el futuro de la IA. En realidad es algo muy importante. El futuro en general, sobre todo de un tema tan importante como la inteligencia artificial, depende mucho de nosotros, las personas. Tenemos que buscar un equilibrio, como se mencionó, y buscando un equilibrio podemos tener una conexión hombre-máquina, y teniendo siempre en cuenta que la inteligencia artificial es una herramienta muy potente, muy poderosa. Pero hay que buscar un equilibrio, no hay que sernos ni tan dependientes ni darle tanta libertad, porque podríamos irnos a los extremos, y los extremos siempre no son buenos. Con esto quiero empezar ahora el módulo 2, que se denomina Bases Técnicas de la Inteligencia Artificial. En este módulo 2 vamos a ver 3 importantes temas: la introducción al Machine Learning, la introducción a las redes neuronales y la introducción al Deep Learning. Vamos con el primer tema, dentro del módulo 2, introducción al Machine Learning. ¿Qué es el Machine Learning? Es una rama de la inteligencia artificial y la informática. Se centra en el uso de datos y algoritmos. Imita la forma en la que aprenden los seres humanos. Trata de parecerse a nuestro cerebro humano. Y tienen una mejora gradual de su precisión. ¿En base a qué? En base a información. Entonces, por eso ahí vemos un robot, ¿no?, estudiando, porque aprende en base a datos. Con ello va mejorando. Introducción al Machine Learning. Los productos innovadores basados en esta tecnología, como por ejemplo el motor de recomendaciones de Netflix y los coches autónomos, todo ello aplica mucho de lo que es máquinas o aprendizaje de máquinas, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta cómo la estadística, la matemática y los métodos computacionales pueden lograr motores de recomendaciones en general, ¿no?, de diversa índole, y a su vez poder, como ya hemos mencionado, visualizar, traducir la información, las imágenes que pueden estar frente a una visión artificial, una cámara, para poder saber qué deben evadir, cuándo deben detenerse y cuándo deben avanzar. Otro punto importante es que es un componente muy relevante del creciente campo llamado ciencia de datos. Porque la ciencia de datos es justamente un campo sumamente amplio en el cual
Básicamente se ven los métodos estadísticos, la matemática, las probabilidades, pero todo gira en torno a que se cumplan varios supuestos. Cada metodología estadística tiene una serie de requisitos, esos son los supuestos, y si se cumplen ciertos requisitos, entonces ese modelo estadístico, ese modelo matemático va a funcionar bien. Y pues puede realizar inferencia estadística. Podemos decir que de este grupo puedo decir que la población va a comportarse de tal forma, ¿no? Pero es muy importante el cumplimiento de supuestos. Hay que tener cuidado porque a veces algunas personas creen que con llevar un curso muy sencillo de ciencia de datos ya son científicos de datos, y ya hemos visto que el científico de datos, bueno, también lo vamos a traer más adelante, tiene capacidades muy especiales como para poder desarrollar y aplicar todo lo que es la inteligencia artificial, machine learning, entre otros. Mediante los métodos estadísticos, como ya lo comenté, estos algoritmos, estos pasos que tienen un objetivo detrás, se entrenan para hacer clasificaciones o predicciones. Eso es muy importante. Generalmente los modelos estadísticos, los métodos estadísticos se realizan para lograr dos opciones en el mundo del machine learning. O clasificar o predecir. Por ejemplo, tengo un grupo de hojas, ¿sí? De plantas, y quiero saber si esta hoja pertenece a una flor A, flor B o flor C. Entonces, de acuerdo a las características de las hojas, esta tiene forma elíptica, esta tiene forma alargada, esta tiene forma redonda, ¿no? Esta es una pigmentación verde, esta es una pigmentación roja, esta es una pigmentación verde claro. De acuerdo a esas características, clasifican. Mira, este grupo de hojas tiene una alta probabilidad de ser flor A. Este otro, por su característica, flor B, y este otro, flor C. Eso es clasificación. Los métodos estadísticos no permiten eso. Pero también pueden predecir. Por ejemplo, estas mismas hojas ya no queremos clasificarlas, pero queremos saber su tiempo de vida. Entonces tenemos información de que las hojas de la flor tipo A, su tiempo de vida es, por dar una cantidad, un mes, la otra 3 meses, la otra un año. Entonces, estas mismas características cualitativas que mencioné, asociadas a otras cuantitativas, pueden lograr predecir cuando le traiga una nueva hoja cuánto tiempo de vida va a tener en promedio. Entonces esa es la parte predictiva. ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia notable entre clasificar y predecir. Bueno, también nos permite descubrir información clave. Claro, porque muchas veces a ojo de buen cubero o jueces expertos no nos ayuda del todo, ¿no? Tenemos una vista un poco general, o bastante general a veces, de las cosas, de las cuantificaciones, pero cuando utilizamos Machine Learning, ciencia de datos, ya podemos ver más allá de lo evidente, ¿no? Como decía un famoso dibujo de los años 80. Entonces es muy importante esto, porque nos permite descubrir información clave que a simple vista no podemos verla, ¿no? Crea conocimiento. Otro punto importante del Machine Learning es que la información clave que se mencionó, que facilita, obviamente, la toma de decisiones, que es lo que más importa en una empresa, en un negocio, en la universidad, en casa incluso. Y esto afecta idealmente a las métricas de crecimiento clave. Si tenemos información, conocimiento importante, relevante, gracias a la ciencia de datos, ello va a hacer que la toma de decisiones sea más idónea, sea más efectiva y podamos crecer mediante la retroalimentación. Y un quinto punto importante es que la expansión y el desarrollo del Big Data, ya sabemos lo que es Big Data, grandes cantidades de datos, millones de registros, va a venir acompañado de un aumento de la demanda de ¿qué? Lo que ya mencioné, científicos de datos en el mercado. Ahora, algunos pueden decir, yo quiero ser científico de datos. Ya, entonces, para ser científico de datos, más adelante vamos a ver que se tienen que tener muchas competencias importantes. Y aparte de los estudios, que es la parte teórica, tenemos que tener muchísima práctica.
Y eso lo vamos a ver en el día a día. Son años de aprendizaje, años de verificación, pero finalmente se logra un conocimiento bastante enriquecedor que nos permite ver cosas, soluciones que otros ojos no ven. Es como el ingeniero mecatrónico. Para que exista un ingeniero mecatrónico, antes había un ingeniero mecánico y por otro lado un ingeniero electrónico. Entonces, cuando querían hacer un robot, ¿no? Un ingeniero mecánico, ingeniero electrónico, y juntaban sus conocimientos. Pero a veces el resultado no era tan rápido, tan eficiente, porque tenía que haber un intermediario entre ellos dos que pueda lograr esa conjunción, esa sinergia. Entonces, ¿qué se decidió? Vamos a hacer que en un solo cerebro humano tengamos esas dos competencias. Y nació la ingeniería mecatrónica, mecánica y electrónica juntos, en una sola formación profesional. Y por ello los ingenieros mecatrónicos tienen ya una visión más específica para la cibernética, para la robótica, ¿no? Y está trabajando muy bien a nivel mundial. Es algo parecido, ¿no? Entonces, un científico de datos tiene que tener varias competencias juntas en un solo cerebro para que éste pueda ser un excelente científico de datos y pueda dar este enriquecimiento en el conocimiento, en los procesos, en toda la cadena de suministro de toda la empresa. Ahora, a los científicos de datos no le vamos a pedir que hagan cosas mecánicas, cosas que ya puede ser inteligencia artificial o cualquier software. Obviamente lo que vamos a pedirles son cosas más importantes, ¿no? Por ejemplo, datos necesarios y que puedan ellos saber qué datos son necesarios para resolver problemas. De repente, de todos Andrés dice, miren, esta variable o esta información es muy general, necesitamos abrirla, démosle categorías A, B, C, D. Y con esa disgregación ABCD ya puedo asociar a un resultado. Entonces, ese sería un trabajo muy importante de los científicos de datos para poder optimizar los procesos. ¿Cómo funciona el Machine Learning? Bueno, según la fuente de Berkeley, considera 3 partes importantes. 1. El proceso de decisión. El proceso de decisión, como vemos, es un círculo virtuoso en el cual predicción o clasificación, lo que hemos comentado, ¿no? Hay que pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿Predecir o clasificar? Porque para cada una se tiene una gama de métodos estadísticos y no es que, yo elijo qué método utilizar para predecir, no es que elijas, en realidad la información te dice, de acuerdo a las características, qué metodología es la más importante. ¿Ya? No significa que porque en una variable médica en Reino Unido me funcionó esta metodología A, esa misma variable médica en Perú también se utilice. No necesariamente, porque podría ser que esa variable médica en Perú sea muy distinta a la variable médica en Reino Unido. ¿Por qué? Hay diferencias culturales, diferencias de hábitos, entre otros, ¿no? Entonces, no siempre la misma metodología estadística va a funcionar en todas las poblaciones. Hay que analizar la población y en función a sus características, recién nos dice qué metodología o qué metodologías pueden ser las más idóneas. Ese es el punto A. El punto B, datos de entrada. Etiquetados o no. Cuando decimos etiquetados o no, nos referimos a si ya tenemos una variable que nos da el resultado. Por ejemplo, como en el ejemplo que dije, un grupo de hojas que ya sabíamos que de acuerdo a sus características físicas, color, tamaño, ¿no? Dimensiones, pertenecen a la flor A, flor B o flor C. Entonces yo ya lo tipifico. Mira, estas características son de la A, estas son de la B, estas son de la C. Ya están etiquetados. Y con esa información, cuando yo traiga una nueva hoja, voy a ver si esas características de esa nueva hoja, ¿a cuál más se parece? ¿A la A, la B o la C? ¿Cuál tiene mayor probabilidad de parecerse? Y dependiendo de esa probabilidad, la clasifico como A, como B o como C. Entonces, a eso se refiere datos de entrada etiquetados o no. Y cuando no están etiquetados, bueno, tienen otras metodologías que nos permiten lograr nuestros objetivos. El punto C es el algoritmo, ¿no? ¿Qué metodología, qué pasos voy a seguir para poder lograr el resultado? Y en el último punto D tenemos la estimación. Con esta estimación vemos qué tanto se diferencian los datos reales y en caso estuvieron etiquetados y de acuerdo a ello vamos retroalimentando, ¿no? Y regresamos al punto A, predecir o clasificar y sigue el círculo virtuoso. Una segunda parte es la función de error.
que evalúa la predicción del modelo. La función de error básicamente es cuál es la diferencia entre el valor observado, el valor real, y el valor estimado. Por ejemplo, yo dije que para esa empresa el valor estimado de sus ingresos va a ser 100. Y cuando veo su dato real, en realidad para ese año 2020, por ejemplo, no fue 100, fue 80. ¿Cuánto fue mi margen de error? 20. Y con otra metodología estadística, sale que del año 2020 sus ingresos fueron 82. Esa es la estimación. Y el valor real, 80. ¿Cuánta es la diferencia? 2. 2 de 80 es mínimo. Entonces eso está muy próximo, ¿no? De eso se trata el error, la diferencia entre el valor real y el valor predecido, la predicción. Y el tercer punto, tercera parte es el autoajuste. Los pesos se ajustan para reducir la discrepancia entre el ejemplo conocido y la estimación. Cuando habla de ejemplo conocido se refiere justamente al dato real, al dato observado, el dato de entrenamiento, y la estimación es lo que ya les había comentado, ¿no? Los pesos se actualizarán hasta que se alcance una convergencia. ¿A qué se refiere eso? Si el residuo, el error es muy grande, entonces yo le voy a pedir que siga iterando, que se siga realizando el proceso hasta que llegue a un valor de error mínimo. Por ejemplo, que el error sea, no sé, por dar un umbral de precisión o un tope, que no pase del 5% del valor real. Es decir, si el valor real era 100, mi margen de error no tiene que ser más allá de 105 o 95, porque el 5% de 100 es 5. Entonces, puedo llegar hasta 105 o puedo llegar hasta 95. Entonces, mi estimación va a estar entre 95 y 105. Si mi valor real fue 100 y mi estimación está entre 95 y 105, es tolerable, 5% de margen de error. Pero si mi estimación pasó de 105, fue 110 o 107, ya no la tolero, porque dije 5% de margen de error respecto a lo observado, dato real. De eso se refiere el umbral de precisión. Los métodos de Machine Learning, tenemos el Machine Learning supervisado, que es el etiquetado que yo les comenté, el no supervisado, no existe una variable o una data de entrenamiento específicamente y tenemos que allí básicamente clasificar, y el aprendizaje semisupervisado, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de Machine Learning supervisado. ¿Cuál es el precio de esta casa, por ejemplo? Tenemos una casita con 2 ventanas, ¿no?, celestes, pero ¿cómo podríamos saber el precio? Creo que por comparación, ¿no? Nuestra lógica, sin ser matemáticos ni científicos, nos dice que podríamos comparar. Si yo tuviese una casa más pequeña, su precio, y tuviese una casa más grande, casi con las mismas características, yo podría dar una estimación del precio de esa casa central, ¿no? Mira, vemos que una casa con el mismo techo, la misma lógica del techo, mismo material, misma puerta, $60,000, y vemos que una casa con el doble de ventanas, cuando más una ventanita encima de la puerta, $150,000. Mismo material, mismo tipo de techo, misma puerta. Podría decir que el valor, o sea, aquí nomás ya acoté mi universo. Aquí no tenía ni idea de cuánto vale esta casa. De menos infinito a más infinito, en cuanto a números. Aquí ya acoté mi universo. Ajá, ya sé que esa casa no va a bajar de $60,000, ni va a sobrepasar $150,000, va a estar en ese rango, ¿no? Entonces, el supervisado es eso, nos permite clasificar o estimar, en este caso, a partir de valores ya dados, valores ya conocidos. Esos serían los ejemplos, ¿no? Los ejemplos conocidos, el de $60,000 y el de $150,000. Entonces, ese de 60,000, como ven aquí, me lo he llevado al gráfico, ¿sí? Este es el famoso gráfico cartesiano, y acá tenemos esta casita de $60,000. Estoy poniendo que aquí llegan 6 de 60,000, ¿no? Esta está por 10,000 cada uno. Y esta otra casa grande, prolongo, ¿no?, el punto y lo intersecto en el eje Y, este eje vertical, y digo que es 15, pero ahí está por 10,000, ¿no? Y ya también hay otros puntos. Estos puntos son los valores de otras casas. Acá hay otra casa que tiene este precio entre 10 y 15. Acá hay otra casa que está por encima de 10, casi 11. Esta casita podríamos decir que cuesta 2,000. Y esta otra casita que cuesta
tal vez $50.000, perdón, este $20.000 y este $50.000, ¿no? Este de aquí, la proyección al eje Y, ¿no? Esta acá podría ser 11 por 10, o sea, 110.000 y así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si calculamos el precio de la casa promedio? Simplemente promediamos 150.000 y $60.000. Y como es un promedio, sabemos que sumar esos dos valores y dividirlos entre la cantidad de datos. Como son solo dos datos, entre 2. 60.000 más 150.000 entre 2. Eso nos da como resultado 105.000. Entonces, si consideramos el promedio, podríamos decir que esta casita en promedio está, ¿cuánto? $105.000. Trazamos una recta uniendo ambos puntos, el punto de la casa de 60.000 y el punto de la casa de 150.000, y alineamos, ¿no?, justamente donde está la casa que queremos conocer, y podemos decir que esa casa en promedio cuesta $105.000, y ya tenemos un valor bastante cercano a lo que puede ser. De eso se trata, en este caso, un ejemplo de Machine Learning supervisado, ¿no? Porque tenemos ya valores dados y con ello podemos trabajar. Bueno, ahora lo que voy a mostrarles es el Machine Learning supervisado, específicamente la regresión lineal o el análisis de regresión, como muchos conocemos. Como este es un tema un poco más extenso, se los voy a mostrar en el siguiente video. Así que por favor les invito a que puedan verlo. Nos vemos, cuídense.